Efectivamente, estamos reflexionando en los 10 mandamientos, principios de la palabra de Dios para nuestras vidas. Principios que podríamos decir son universales, que incluso han transformado en su aplicación a las sociedades en muchos aspectos de este mundo, pero que tienen un sentido especial cuando, como hijos de Dios, los asumimos y los ponemos en práctica acorde a lo que Él nos enseña. Así que con una actitud de oración, de ver qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de estos principios, que no son simplemente normas, sino que es palabra de Dios. Cuando decimos que es palabra de Dios, recordamos que el mismo Evangelio nos dice que la palabra es viva y eficaz, y que entra hasta el tuétano, ¿verdad?, para que podamos discernir y entender lo que es bueno para nosotros. Y en este aspecto es que tenemos que entender también los mandamientos, los 10 mandamientos, y esas normas que a veces decimos que están como leyes, pero que son principios también para nosotros, y que es palabra viva, es decir, que nos habla, que nos hace ver en medio de la necesidad, no son simplemente normas. Y llegamos aquí a ese mandamiento que ya Paula estaba mencionando con los niños, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? En el orden de los 10 mandamientos. Primero, segundo, cuarto, quinto. Por aquí ya me van dando señas, ya me van guiando. ¿Por allí? ¿Habíais dicho algo? Tenemos que repasar los 10 mandamientos, ¿eh? Bueno, para muchos este es el cuarto mandamiento, pero en realidad es el quinto. Y es el quinto porque es el orden que vemos en la Biblia. De hecho, vamos a leer, para repasar hasta este quinto mandamiento, lo que ya hemos mencionado y en lo que hemos estado reflexionando. Y para ello vamos a ir al libro de Éxodo, al capítulo 20, y no solamente vamos a leer el versículo 12, que es el que nos habla de este quinto mandamiento, sino que vamos a ver los 4 anteriores. Éxodo 20, 1 al 12, segundo libro de la Biblia. Dice así: primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí tenemos ese primer mandamiento. Segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te vas a inclinar a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, primero es no tener dioses ajenos, no hacerse imagen, no ser idólatras, sería el segundo. Y el tercero, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día el reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este sería el cuarto. Y quinto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, llegamos a este quinto mandamiento y vamos repasando los anteriores. Hemos estado reflexionando de forma amplia, o dedicando un tiempo especial a cada uno de los 4 mandamientos anteriores, entendiendo la aplicación que pueda tener actualmente para nuestras vidas y dejando que el Señor nos hable por medio de ello. Vamos hoy brevemente a acercarnos a un mandamiento que
Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva que tiene que ver con este quinto principio, que es el de honrar, como también nos indicaba Paula hablando con los niños, obedecer, cuidar, tratar bien a los padres. Y lo vamos a ver desde esa perspectiva porque habría otra, quizás más adelante veamos, y es la perspectiva de cómo también los padres tienen que acercarse a los hijos y cómo cuidar a los hijos. Porque a veces hay una disyuntiva y una relación en la que puede hacerse compleja la forma de acercarse o de comunicarse. Por eso, la palabra de Dios también dice a los padres: no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, educarles de forma adecuada. Bueno, esa es otra perspectiva, pero cuando nos acercamos a este quinto mandamiento, llegamos como decíamos al principio del culto, al ecuador del decálogo, de estos 10 mandamientos, abrimos una línea que es más horizontal. Si os dais cuenta, los primeros mandamientos tienen que ver directamente más con relación hacia nuestra obediencia a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de cualquier cosa que está en el, etcétera, etcétera. No tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día. Todo tiene que ver con Dios directamente. Pero a partir del quinto mandamiento es más transversal. No dirigimos a las personas y en primer lugar pensamos en los padres. Después iremos viendo todo lo que tiene que ver con lo de no robarás, etcétera, etcétera. Y todo el resto de mandamientos que tiene que ver con nuestras relaciones y nuestro comportamiento con lo demás. En este aspecto se abre un tema que es, podríamos decir, muy humano, pero una humanidad desde la perspectiva de Dios y desde lo que Dios quiere para nosotros, donde el propósito para el que nos ha creado está ahí. Es importante entender que este sentido de honrar a los padres se entiende desde el respeto que tenemos también a Dios. Como decíamos antes, son principios y mandamientos universales, incluso para aquellos que no son creyentes. Hablábamos el día anterior de guardar el día de reposo, que para nosotros, en realidad, bueno, vimos la implicación que tiene en el domingo, porque el domingo es cuando Jesús resucitó, y que no es algo simplemente de guardar como una ley, sino un día especial para estar juntos. En fin, estuve meditando un poco en todo ello para darnos cuenta la relación que tiene con Dios y que tiene también en cuanto a cómo cuidarnos, pero dándonos cuenta también de que lo humano está muy relacionado siempre con Dios. Es decir, muchas veces separamos el cuerpo del espíritu. Las cosas que hacemos, por un lado, que decimos son materiales, y las cosas que decimos que son espirituales, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, ¿qué es espiritual? Una cosa que sea espiritual. ¿Cómo? Orar. Orar, se supone que es algo espiritual. ¿Qué más? No oigo aquí. Algo que sea espiritual, que sea más... O no hago la distinción. ¿Qué? Leer la Biblia. Se supone que eso es algo espiritual. Pero si nos damos cuenta, en realidad es una forma de separar las cosas. Decimos, bueno, esto es espiritual y esto no lo es. Pero el ser humano es un ser espiritual. Y Dios nos ha creado para estar con Él. Eso es lo que significa ser espiritual. Aunque uno no sea creyente, tiene necesidad de Dios. En ese sentido es un ser espiritual. Esto lo hemos dicho en alguna ocasión. Entonces, bueno, podemos decir esto, comer parece que no es espiritual. Sin embargo, hoy hemos recordado por medio de la cena del Señor algo que tiene que ver con la voluntad de Dios y con lo que Jesús es para nosotros. En realidad, podemos decir que lo humano, lo material, en un sentido también es espiritual cuando nuestra vida está puesta delante de Dios. Es decir, que yo no digo, mira, ahora voy a hacer algo bueno que es espiritual y ahora voy a hacer algo malo que es material. No, nuestra vida como un ser le corresponde a Dios y debe de estar ahí unido. Aunque hay cosas, como decíais, de leer la Biblia, muy bien, es algo
que nos ayuda a conectar con Dios, y eso tiene que ver con lo que llamamos espiritual. Pero el que trabaja en una imprenta para producir una Biblia, para copiar una Biblia que pueda llegar a todos, o que trabaja con dispositivos donde se pueden poner las Biblias y todo eso, podemos decir, bueno, eso es un trabajo de imprenta, eso es material, pero cuando se une a lo que es hacer la voluntad de Dios, en realidad nos damos cuenta que todo está unido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de respetar a nuestros padres, todo comienza a ser más correcto cuando respetamos a Dios como Padre. Y se convierte en algo que efectivamente no solamente es un principio humano de relación con las personas, sino de ajustar las cosas de todo lo que Dios nos ha dado para que nos vaya de la mejor manera. Y eso es cuando Dios está en medio de nosotros. Recordamos que todo iba bien cuando Dios estaba en medio del paraíso. ¿Recordáis cuando Dios creó a Adán y a Eva? El problema cuando entra con la desobediencia, con el pecado. Y ahí tiene que haber una serie de directrices, de normas, de guías para hacer que el hombre esté en la voluntad de Dios, y se dan normas para el comportamiento. Pero fijaros lo que dice la Escritura también en este sentido, en Juan 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fijaros, Jesús está hablando en esa relación de guardar lo que Dios quiere y vivir en esa actitud de amor, de hacer porque surge en el corazón aquello que está acorde a su voluntad. Y habla de mi Padre. Es muy interesante el énfasis que Jesús siempre hará del Padre en este aspecto. De modo que lo humano y lo divino en este aspecto se une para respetar a aquel que es Padre y que es Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y Jesús estaba denunciando personas que decían que guardaban los mandamientos, que lo obedecían todo, pero no amaban ni a Dios ni a su prójimo, sino que habían hecho de la ley un fin, cuando la ley era un medio, una ayuda para acercarse al Padre, para acercarse a Dios. Cuando hablamos de honrar a los padres, estamos hablando de un mandamiento muy roto, muy roto. En primer lugar, porque muchas personas no tienen a Dios por Padre. Cuando ese principio ya no funciona, cuando nuestras vidas no están puestas en las manos del Padre con mayúscula, la relación con la familia en muchos aspectos empieza a fallar. Podemos notar la falta de respeto y de honra que hay hacia los padres en todos los aspectos. En muchas situaciones, no quiere decir que en toda la familia sea así, pero lo notamos, como muchas veces los hijos tienen en muy poca cosa y a veces en nada a los padres. De ahí que las relaciones se rompan, de ahí que incluso el sentido de padre e hijo se pierda y se quede como una especie de convivencia, nada más. De convivencia de personas que están en casa, de que están ahí, pero se pierde el sentido de por qué un padre, por qué una madre, por qué unos hijos. Y esto es interesante, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con todo ello. Cuando decimos honrar a los padres, que efectivamente, aunque parezca algo muy simple, la palabra de Dios aclara que es honrar al padre y a la madre. El modelo de familia que está en la Biblia es de un padre y una madre. Es el modelo que hay. A pesar de que la sociedad nos intente enseñar otros modelos u otras formas, vemos que el modelo bíblico es uno. Nosotros creemos en lo que la Biblia enseña, de una familia formada por un padre, por una madre, por unos hijos, cuando estos se tienen. De hecho, algunos rabinos, es decir, aquellos que eran como teólogos entre los judíos, maestros, decían que si bien Éxodo empieza diciendo honra a tu padre y a tu madre, en Levítico, en el capítulo 19, versículo 3, empieza al revés, y se habla de honra a tu madre.
porque en realidad, en este caso vemos que la honra es para los dos por igual. Honrar al padre y honrar a la madre. Vemos que el pueblo de Israel daba mucha importancia a esto. Los hebreos tenían un respeto tremendo por sus padres. Para ellos incluso los padres eran como un símbolo de Dios. El problema es que muchas veces un niño pequeño puede ver a sus padres como si fuese prácticamente pues un Dios, ¿no? Depende de ellos, son quienes les están alimentando, lo que le dan cobijo, lo que le dan amor. Y el problema es cuando esto se utiliza de forma inadecuada. Porque puede haber padres que maltraten a sus hijos, aprovechando su estatus o su posición de padre o de madre. E incluso se ha llegado a considerar a veces por algunos padres a los hijos como un instrumento para enriquecerse. Y podríamos poner mucho ejemplo de esto, como incluso en familias que viven muy en la calle, mandan a los hijos pues a pedir dinero o a hacer cualquier cosa, a veces hasta robar. Yo recuerdo en Colombia viendo algunas situaciones en las que no sé si hay aquí algún colombiano ahora mismo. Menos más que lo he dicho. No iba a decir nada malo. Pero en Colombia yo me acuerdo que algunos compartían conmigo el problema, porque la verdad es que he conocido a bastantes colombianos, y en esta iglesia hay algunas familias también colombianas, y me hablaban de aquellos niños que se enviaban, que iban por la calle para vender droga. Niños vendiendo droga. Creo que se llamaban gamines o algo así, ¿no? Tremendo, ¿no? Enviados por los padres. Pero en España también vemos esto en otros ámbitos y de muchas maneras que no vamos a entrar ahora en todo ello. Pero eso es una relación corrompida. Los padres tienen que actuar de una forma muy diferente. Y los hijos deben de tener esa forma de valorar a los padres, a pesar de que los padres no sean perfectos. Tengo aquí he puesto que las culturas diversas y la Biblia, porque decía antes que el mandamiento de honrar a los padres es universal, y muchas culturas han entendido que esto es algo fundamental para que la sociedad funcione, porque si tú no respetas a tu padre por cosas que ocurren, al final, mirad, todos no tenemos hijos, pero todos tenemos padres, hasta donde yo sé. No sé que hayáis venido de un planeta por ahí, pero todos tenemos padres, aunque no los conozcáis, todos tenemos padres. Si todos estamos dispuestos a honrar a nuestros padres, creamos una vinculación social que es buena. Y cuando lo hacemos como hijos de Dios, ahí entramos en otro terreno que voy a mencionar más adelante. Y por eso es que muchas culturas dan un gran valor a esto, porque de otra manera se deteriora lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Y es importante que las relaciones humanas sean buenas. Había una historia, decía, de alguien que es una historia hebrea, que se llamaba Tarfón, donde pues contaba cómo su madre pues se rompió las sandalias y iban caminando por un sendero que había muchos guijarros, muchas piedras puntiagudas, y su madre iba andando y se dañaba la planta de los pies. Y entonces el hijo, para ayudarle, iba de rodillas poniendo las manos debajo para que pisara en sus manos, como diciendo qué valor le daba a su madre, ¿no? Una historia un tanto, pues bueno, curiosa, graciosa, como queráis, pero la idea de valorar a los padres, en este caso a la madre. Los griegos y los romanos incluso daban una gran importancia. Hasta Platón hablaba en su obra que se titula Leyes de lo importante que es honrar a los padres. Él decía que el honor de los padres, incluso hablaba, porque claro, no estamos hablando de una persona cristiana, sino de uno de los filósofos clásicos, y decía que el honor a los padres era más importante que el honor a los dioses. Aristóteles, en otro libro que escribió, se llama Ética o Nicómano, decía: nuestros padres tienen prioridad
y derecho a ser asistidos y ayudados por nosotros. Y podemos poner muchos ejemplos incluso de personas que quizás no eran creyentes, pero que entendían la importancia de valorar a los padres. Los romanos, ¿habéis oído hablar de la patria potestad? ¿Sí? ¿Qué era la patria potestad? Es decir, el derecho que los padres o aquellos que hacían de padres tenían respecto a los hijos. Pues los romanos tenían la patria potestad respecto a los hijos, es decir, el derecho de decidir lo que fuese respecto a ellos durante toda la vida. No había mayoría de edad. Que dijeran, mira, ya he cumplido los 18, ahora hoy día muchos hijos quieren cumplir los 18. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener poder de decisión. Para tener poder de decisión, sí, para hacer lo que quieran. No para irse de casa, eso es otra cosa. Eso ya depende. Pero para hacer lo que se quiera, ¿no? Pero es interesante ver que incluso en las culturas más antiguas se daba esta importancia de tener una relación padre e hijos que fuese significativa y que fuese buena. Pero, ¿qué es honrar a los padres? Aunque yo creo que más o menos lo tenemos claro. Honrar tiene que ver con tener por digno. La idea de recompensar, de valorar, de poner en preeminencia. Honrar no es simplemente un tratamiento, como algunos dirían, de ser corteses o decir, mira, le hablo de usted. Antiguamente los hijos hablaban de usted a los padres. Bueno, en Latinoamérica todavía, como habláis algunos de los que sois latinos en usted, todavía a lo mejor habláis de vos, ¿no? Los argentinos habláis de vos. Pero antiguamente, en todos los países, por lo menos en lo que se distingue de usted del turno, los anglosajones no, uno se dirigía a los padres con un tratamiento de cortesía, así como usted, guardando la distancia, un gran respeto. Pero claro, es que no es en sí el tratamiento de cortesía, de decir usted, de tenerle al padre como una persona simplemente ahí en un nivel distante. No es eso. Honrar a los padres, más que ese tratamiento de cortesía, es estar con ellos, es valorarles como decía antes. Creo que una forma de honrar a los padres es aprendiendo de Jesús. Y cómo Jesús nos daba ejemplo y nos da ejemplo de su relación con el Padre. Uno de los títulos que se le da a Jesús es de Hijo. En realidad, Jesús era el Hijo de Dios hecho carne. Y en la Biblia muchas veces se habla del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, para hacer referencia al Mesías, al que había de venir, al Señor Jesús. Fijaros que precisamente, incluso de niño, cuando Jesús se pierde entre la multitud y José y María lo están buscando, ¿recordáis qué es lo que dice Jesús cuando lo encuentran? Que era necesario estar, ¿dónde? En los negocios de mi Padre. Y Jesús hablaba de la importancia de estar en aquello que tenía que ver con los propósitos de Dios. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En este sentido vemos esa sujeción, esa entrega. Hemos tomado el pan y el vino. Y es muy curioso que precisamente cuando se instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor, fue ese día de Pascua, que era un jueves. El viernes se supone que es cuando Jesús murió en la cruz, hasta llegar al domingo, tercer día donde resucitó. Pero, fijaros que ese jueves, después de estar cenando, de estar compartiendo ese pan y ese vino, y de decirles, recordad siempre que este pan, que este vino, que yo soy ese cordero que simboliza mi vida entregada por todos vosotros. Y tenéis que recordar esto hasta que yo venga y anunciando a la gente dónde está
la libertad, la redención, la vida eterna. Pero Jesús después se fue a orar al monte. ¿Recordáis? En el monte de los olivos. Y precisamente hablando de esa copa, Jesús decía, hablando con su Padre, y lo recoge así el Evangelio en Mateo, en el capítulo 26, versículo 39. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible. No quería sufrir esa afrenta de dolor como hombre. Vemos a Jesús como Dios, pero lo vemos como hombre también, sufriendo por todos nosotros. Pero dice, si es posible, que no sea de esta manera, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. La sujeción al Padre. Yo creo que eso nos enseña la forma en la que tenemos también que honrar a nuestros padres y cómo contar con ellos. Como hijo de hombre, se desprende de toda gloria, respetando al Padre de una forma especial. Mirad, en la Biblia tenemos algunos ejemplos, con esto voy terminando, sobre la hipocresía que puede existir en cuanto a nuestra manera de justificar nuestra mala relación con los padres. Había algo que los judíos pues guardaban para Dios y que lo llamaban Corbán. ¿Os acordáis? Es un nombre raro. En Mateo, en el capítulo 15, versículo 4, 9, fijaros lo que dice. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, en aquel tiempo había personas que podían ayudar a sus padres que estaban en una situación penosa o vulnerable y necesitaban la ayuda de sus hijos. Y decían, no, es que lo que yo tengo, esto es para Dios, es una ofrenda para Dios. Y no era verdad, en definitiva. Lo que querían era guardarlo para ellos. Y Dios rechaza eso. Dios no justifica una relación insana en este aspecto con los padres. De hecho, todo lo contrario. Lo que tiene que ver con la humillación, la deshonra, el maltrato hacia los padres es algo que el mismo Señor denuncia. Y debemos de cuidar estas cosas. Vamos a decir, bueno, yo en ese sentido tenemos que compartir esa actitud que nos muestra la Escritura. Muchas veces podemos decir que esto es corbán, no solamente con respecto a los padres, sino con respecto a Dios. Porque lo que está en el sentido de nuestro corazón y nuestra mente es que esto es mío. Y esto no lo digo a mis padres porque ofrenda a Dios. Y a Dios, que tiene que ser mi padre, tampoco se lo doy porque pongo otra excusa. Cuidado, porque a Dios no le podemos engañar. Es importante que veamos lo que significa honrar a nuestros padres y que ello tiene que ver también con el cuidado. Y digo que muchas veces hay relaciones que son complejas. Hay padres que si son bien, pues no sé, padres que han tenido a sus hijos y prácticamente los han abandonado y lo han criado otros. Antes Paula estaba diciendo que hay padres que no viven con sus hijos, que son los hijos criados por los abuelos, por los tíos o con otras familias que lo han adoptado. Yo recuerdo a un amigo, también pastor, que hablando con él, me decía, Juan Manuel, mira, es que yo tuve que romper con algo, pero muy tarde, después de creyente de muchos años y tal, me di cuenta
de que cuando yo oraba, nunca llamaba a Dios Padre, ni papá. Y eso es porque sufrí tanto de parte de mis padres que me costaba mucho pronunciar esa palabra. Hasta que dejó que el Señor sanara eso, desde el perdón hacia sus padres, y empezó ya a hablar con Dios como su Padre. Pero hay padres que maltratan a sus hijos, hay relaciones totalmente insanas desde los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y podemos ver mucho de todo esto. Pero por eso la importancia de, por encima de las relaciones que a veces se rompen, que Dios sea nuestro Padre. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre, ¿recordáis ese salmo? Te dejase, con todo Dios te recogerá. Y cuando nuestro Padre es Dios con mayúscula, eso nos va a ayudar a tratar con las situaciones complejas que a veces se dan en la relación de la misma familia, y nos va a ayudar para poder ser de bendición. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso tener a Dios por Padre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Cuando experimentamos no solamente un nacimiento físico, que tenemos unos padres, siempre tenemos un nacimiento físico, en las complejidades que se dan hoy de paternidad, como habéis escuchado de tantas clases, cuando tenemos un nacimiento físico, es importante que también entendamos que debe haber un nacimiento espiritual, que tenemos que buscar a Dios. Y aquí es donde podríamos decir que entra tan de lleno lo que tiene que ver con lo espiritual que estábamos diciendo antes, y que está unido con nuestra forma de vivir, la idea del Padre. El Padre no es un Dios, cuando hablamos de padres humanos, pero es alguien que desde el papel que tiene debe de ayudar a que sus hijos estén guiados por Dios. Guiados por Dios. Por el Dios que perdona, por el Dios que da vida eterna, por el Dios que es único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cambia las vidas de las personas. Por eso hay una promesa espiritual, utilizando este término. Y hemos dicho que cuando uno honra a sus padres, ¿qué pasará? ¿Recordáis? Se alargará los días de nuestra vida. ¿Eso qué va a significar? vamos a durar más años aquí. No tiene que ver con el hecho de ser bendecidos nosotros mismos. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Pero a quien le honra, en Proverbios 20:20 podemos ver esto, es todo lo contrario. Hay una promesa de bendición para la familia cuando esto es así. Por eso, dice la Escritura en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Sabemos las complejidades, sabemos que todos somos imperfectos, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos. Vivimos en un mundo complicado, pero lo importante para que las relaciones se puedan, por lo menos desde nuestra iniciativa como hijos de Dios, llevar a cabo de la mejor manera, es que amemos a ese Padre con mayúscula, busquemos su voluntad y así podamos crear una relación adecuada entre nosotros, también, como no, cuidando y respetando a nuestros padres. Honremos a Dios y nos daremos cuenta que Él nos va a llevar también a amar y a honrar y a cuidar a nuestros padres. Jesús nos muestra la relación como hijo, nos muestra la relación del Padre, que tanto nos ama, para hacernos ver la importancia de vivir bajo su dirección. En un mundo tan roto, en un mundo en el que el quinto mandamiento se ha hecho añicos, que podamos decir, Dios arregla las cosas, Dios da nuevas oportunidades.
Recuerdo hace muchos años en un culto en Estados Unidos, creo, sí, fue en Texas, en un culto en el que estaba, y se hizo un llamamiento, se estaba celebrando el Día de los Padres, y se hizo un llamamiento a aquellas personas que no tenían padres, era una iglesia bastante grande, que saliesen delante para orar, porque sus padres habían marchado, porque no conocieron a sus padres, porque vivían en una situación compleja, y no sabéis la cantidad de hijos sin padres que salieron delante. Luego el pastor hizo otro llamamiento, que aquellos que quisieran estar cuidando, acercarse también para orar por ellos como esa familia que se cuida los unos a los otros, que pasasen delante. Y muchos pasaron, como si fueran padres de ellos, para orar también por ellos. Imperfecciones, situaciones complejas, difíciles, las tenemos siempre. Pero hay un Dios que nos ama, que te recoge, que te abraza, que te redime, que te libera y que te ayuda para recuperar todo aquello que tiene que ver con sus propósitos. Nosotros debemos de honrar a los padres. Amén.